Saludo con mucho gusto hasta Londres a la periodista Laura García. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hasta Europa, en México estamos muy emocionados. En Estados Unidos también se reflejó esta emoción en los números que presentó hoy Wall Street. Cuéntanos cómo es la dinámica en esta primera etapa de campaña de vacunación, en qué sitios se están aplicando, cómo fueron seleccionados estos lugares. Hola. Un saludo, buenas tardes hasta México, Lucero, para ti y para tu audiencia. Como mencionas, el día de hoy es un día de emoción y de celebración, pero de cierta manera muy cautelosa. Los miembros del gobierno y los funcionarios de salud pública no tardan en recordarle a las personas que este es tan solo el principio de un proceso que va a tomar meses en que se logra inmunizar en suficientes miembros de la población para que esto nos proteja a todos. La otra cosa que hay que tener muy en cuenta de esta vacuna en particular, que también los científicos de este país y de otros que están aprobando la vacuna están esperando saber, es si esta vacuna de Pfizer nos protege de ser portadores del virus. Entonces, por el momento, por ejemplo, si me vacuno yo, me protejo yo de poder enfermarme de COVID, pero de todos modos puedo estar en contacto con el virus y portarlo y pasárselo a mi mamá o pasárselo a mis familiares, y eso también va a tener distintas implicaciones para cómo conllevamos la pandemia, ¿no? Pero de cierta manera es un día de celebración, es un respiro muy grande para este país que empieza a cambiar cómo vamos a enfrentar la pandemia y esperando con muchísima más esperanza para el 2021. Se van a aplicar solo 4 millones de dosis de esta primera vacuna antes del final del año. La mayoría van a ser en el 2021. Así que hay que ir viendo cómo progresa esto despacio y ojalá veamos un año muchísimo más diferente en un par de meses. Laura, esta mañana platicábamos tú y yo sobre un tema relevante. La vacuna se produce en Bélgica. ¿Qué pasaría con esta importación si no se logra un acuerdo de libre comercio antes del 31 de diciembre? Claro, estamos todos súper distraídos con que si la vacuna y que si el coronavirus, pero mañana mismo el primer ministro se va a tener pláticas de última hora y de súper emergencia con Ursula von der Leyen de la Unión Europea, porque todavía no llegamos a un acuerdo de libre comercio. Así como Cenicienta, a las 12 de medianoche del 31 de diciembre, cuando cambiemos de año, si no hay un tratado de libre comercio, eso va a dificultar de cierta manera el movimiento de productos, de personas, entre la Unión Europea y el Reino Unido. Ahora hay un plan de contingencia en el que se daría como una licencia especial para poder transportar la vacuna y mandarían aviones de la Fuerza Aérea Británica para recogerla y para moverla. Sin embargo, no podemos prever el nivel de congestionamiento y el nivel de tardanza que se podría dar si en verdad no tenemos un acuerdo de libre comercio el 1 de enero, porque estamos hablando de congestiones de miles y miles de kilómetros. Yo vivo, por ejemplo, en un suburbio de Londres que está muy cerca de la avenida más importante que sube desde Dover, que es el puerto más importante que tenemos para con la Unión Europea, y ya han empezado a poner conos, están empezando a preparar estacionamientos de emergencia donde van a poder poner trailers porque están esperando que si no hay un tratado, las filas para cruzar la frontera van a llegar hasta donde vivo yo, que es bastante lejos de la frontera, y todo eso puede complicar la transportación y la logística, no solo de esta vacuna, pero de muchas otras cosas que necesitan los hospitales, los supermercados, las escuelas. Me imagino que el Servicio Nacional de Salud está en este momento totalmente enfocado en atender a los pacientes de COVID en los hospitales, ¿no? ¿Quién apoyaría todo este trabajo de vacunación? En efecto, serían, primero que nada, los trabajadores de los hospitales. Están también pensando en movilizar el ejército si es necesario, sobre todo para la transportación de esta vacuna de Pfizer, porque como mencionaba el reporte anterior, se tiene que refrigerar a una temperatura muy, muy fría, y después de que se descongela hay un periodo, una ventana muy corta para poder administrarla. Entonces podrían traer al ejército como parte del esfuerzo logístico para mover la vacuna, pero ahorita de principio está solamente en 50 hospitales y dando prioridad primero que nada a la gente que trabaja en la salud, en los asilos de ancianos y a la gente mayor de 80 años que puedan ellos mismos transportarse a los hospitales o que se encuentren hospitalizados para empezar a protegerlos a ellos primero. Esto que mencionaste al inicio es importante. La vacuna debe conservarse en una temperatura de 70 grados bajo cero, lo que complicaría trabajos de logística. Es un reto controlar que se mantenga la temperatura. ¿Qué dicen las autoridades? Las autoridades lo que están haciendo es planeando y están pensando a meses de distancia. La vacuna que se está desarrollando en Oxford con AstraZeneca no tiene que refrigerarse tanto, entonces están pensando cómo lo hacemos la distribución en fases. Dejamos que la vacuna, que es más difícil de transportar, a lo mejor se quede en los hospitales
están convirtiendo partes de los hospitales que habían hecho de emergencia para tratar a pacientes de COVID en mitad hospital para pacientes, mitad centro de vacunación, y a lo mejor pensar en distribuir de manera un poquito más amplia las otras vacunas que también se han comprado millones y millones de dosis, que son más fáciles de transportar, y de cierta manera crear como una dinámica de cobertura del país donde a lo mejor no es la misma vacuna en todos lados, pero va a haber que sea asequible alguna vacuna en todos lados, y eso aunado a seguir todos lavándonos las manos, usando las máscaras protectoras, guardando nuestra distancia y con ciertas restricciones a los grupos grandes de personas. Ojalá eso va a empezar a cambiar el turno de la pandemia. Todavía nos encontramos el Reino Unido con más de 12,000 contagios diarios confirmados. La semana pasada, lamentablemente, fallecieron 600 personas de este virus. Así que estamos muy lejos todavía de poder decir que ya le ganamos a esto, pero empieza hoy a cambiar cómo luchamos en contra de la pandemia. Laura, gracias por la comunicación. Aprecio, como siempre, los minutos que nos brindas. Si nos lo permites, mantenemos el contacto para que nos vayas platicando sobre todo este proceso de vacunación allá en Reino Unido y, bueno, compartimos esta gran noticia. Claro que sí, mucho gusto y saludos hasta México. Cuídate mucho.